Eh, bueno, muy bien, buenos días con todos. Vamos a comenzar la clase de hoy, luego de unos pequeños problemitas técnicos en la plataforma, pues nos hemos logrado conectar. Y hoy día voy a presentarles, voy a hacerles una presentación de lo que es el simulador que vamos a utilizar en el primer parcial. Este simulador es creado, desarrollado por una empresa que se llama Company Game, es una empresa española. La universidad ha comprado las licencias para utilizar los diferentes simuladores que ellos tienen. En particular, el simulador de Fitness Game es un simulador de emprendimiento. Y un poquito lo que vamos a explicar en esta clase, pues, es de qué se trata, las diferentes áreas donde tenemos que tomar decisiones, qué tipos de decisiones, etcétera. Bueno, en definitiva, como el nombre lo dice, este simulador, en este simulador, ustedes, los estudiantes, van a primero planificar, hacer un plan de negocios para que tengan su propio gimnasio en una ciudad ficticia, ¿no? Nos van a dar datos de la ciudad, información en el simulador para que hagamos un pequeño plan de negocios, un mini plan de negocios. Esa es la primera fase en simulación. Las primeras semanas van a estar trabajando en desarrollar este plan de negocios. Un poquito más tarde podría inclusive mostrarles el formato del plan de negocios que van a tener que desarrollar. Y una vez que esté desarrollado el plan de negocios, entramos a la segunda fase del simulador, en donde se construye el gimnasio y el gimnasio abre sus puertas y comienza a operar. Y ustedes, los estudiantes, son la dirección, la alta dirección, los dueños, el gerente general o la alta gerencia de este gimnasio. Entonces, el éxito del gimnasio va a depender de que hagan una buena planificación y de que hagan una buena ejecución, ¿no? Contempla las dos partes, ¿no? Que son importantísimas en un emprendedor. Idear el negocio, planificar el negocio y luego, pues, seguir ese plan y ejecutar el plan, ¿no? Eso es un poquito lo... Por eso aquí nos dice en la primera diapositiva, planificación y gestión de un centro deportivo, ¿no? En la práctica, planificación y gestión de su propio gimnasio. Estas son las partes que vamos a ver, ¿no? La misión, la fase de planificación, la fase de gestión y luego cómo se evalúa, ¿no? Cómo el simulador y cómo el docente va a evaluar su trabajo a lo largo del semestre, en particular del primer parcial con este simulador Fitness Game. Fitness Game es un simulador orientado a desarrollar las capacidades emprendedoras, ¿no? Y la gestión de proyectos, porque ustedes van a gestionar su propio negocio. Recorre los procesos claves de planificación y de gestión de nuevos negocios. Como decíamos, tiene dos fases. Una fase de planificación en donde diseñamos el negocio buscando un modelo que nos diferencie de los competidores, ¿no? Debemos recordar que una clave para el emprendedor es que tu propuesta tiene que ser diferente. Porque si tu propuesta es del montón, vas a obtener resultados del montón. Y a la final, inclusive, aquellos negocios que quizás tienen más tiempo y están establecidos, tienen más experiencia que ustedes, conocen más del negocio que ustedes, que los que van a empezar, pues quizás tienen las de ganar, ¿no? Entonces, la clave es una propuesta diferente y la propuesta puede ser diferente de diversas maneras, ¿no? Que tu oferta sea diferente, que las actividades en el gimnasio sean diferentes, que el servicio sea diferente, que tu forma de cómo vendes los servicios del gimnasio sean diferentes. El segmento al que te diriges quizás sea un segmento que los demás han ignorado o no han servido bien, ¿no? Y que tú quieres servirlo de manera excepcional, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de diferenciarnos. Debemos planificar cada detalle en el desarrollo del gimnasio,
definir las políticas de gestión más importantes, calcular cuánto debemos invertir y conseguir el financiamiento para poder montar nuestro gimnasio. Esas son quizás los pasos más importantes de la fase de planificación. Si tienen alguna pregunta en algún momento, por favor, nada más preguntan, ¿no? Si hay alguna cosa que no está clara. Luego de que hemos terminado el business... ¿Cómo sabemos? Sí, Isabela, disculpe. ¿Cómo sabemos cuánto tenemos que invertir? Ah, ya. Voy a solo ponerte un par de ejemplos, ¿no? En primer lugar, tú vas a tener que elegir los locales que están disponibles en la ciudad, ¿no? Entonces, tú tendrás que elegir, o va a depender de ti, ¿no? Yo quiero un local pequeño, yo quiero un local grande. Hay locales que solo se alquilan, hay locales que solo se compran. Entonces, si tú dices, yo no quiero realizar una gran inversión porque porque no quiero asumir una gran deuda, entonces quizás vas a buscar un local que se alquile y un local que sea de un tamaño relativamente pequeño, ¿no? Entonces te van a decir, ah, ok, el alquiler mensual es tanto, solo por mencionar el alquiler, o comprar ese local cuesta tanto. Evidentemente sabemos que comprarlo cuesta muchísimo más que alquilarlo. Y bueno, entonces luego tú vas a diseñar las áreas, qué tipo de equipo, si tu segmento de mercado es un segmento de gente pudiente, pues ellos van a exigir un mejor equipamiento. Si va a un segmento pudiente, vas a tener más empleados que estén ayudando a los miembros del gimnasio. Entonces, es decir, en pocas palabras, tú puedes orientarse, como hablábamos el otro día, en las estrategias, ¿no? Las estrategias genéricas de Porter, hablábamos el otro día, ¿no? ¿Quién se acuerda cuáles son? En la clase pasada hablábamos de genéricas de Michael Porter. Ay. Hablamos de eso en la clase pasada. Ajá. Y hablábamos de los ejemplos, ¿no? Supermaxi, mi comisariato. ¿Cómo se llama? No es empeño, desempeño, ¿cómo era? Liderazgo, algo de costos. Costos, ¿sí? Liderazgo en costos es el que quiere tener los costos más bajos. Entonces va a alquilar un gimnasio pequeño. Va a tener quizás no tantas actividades. Quizás el personal, pues, no va a ser el personal más costoso y todo eso, sino, ¿por qué? Porque su idea es que sus costos sean bajos para tener la posibilidad de ofrecer unas membresías a un precio suficientemente bajo y atractivo para que mucha gente llene tu gimnasio, ¿no? Ese sería el que seguiría la estrategia de liderazgo en costos. Podría ser lo contrario, ¿no? Hay alguien que quiere dar servicio a personas pudientes, a grupos de, vamos a ver los segmentos y eso, ¿no? A gente que tiene más posibilidad de pagar, que es más exigente, entonces van a estar mejor equipados, con mejor personal, quizás quieren áreas más grandes, que no se amontone la gente y que los equipos estén disponibles prácticamente cuando los necesitas. Entonces tienes que invertir más en equipos. Esa sería en cambio la estrategia de diferenciación. Miren lo importante que es esto, ¿no? Porque te define en pocas palabras cuánto tú vas a necesitar invertir. Poco o mucho. Mucho para que sea un gimnasio de súper lujo, poco para que sea un gimnasio más de tipo popular, ¿no? ¿Ok? Pero cuando vas tomando las decisiones, ahí te dice, ¿no? Si quieres poner equipos de lujo, ok, entonces tienes que invertir tanto. Si quieres poner equipos más económicos, tienes que invertir tanto. Entonces, el simulador te ayuda a ir calculando estos valores, ¿no? Y luego, como te ayuda a calcular, pues te va a decir, ok, para montar este restaurante necesitas tantos miles de dólares, ¿sí? Pero va a depender de las decisiones que tú vas tomando en el camino, ¿no? Ah, y si te quieres arrepentir de algo, pues simplemente, ok, veamos cuánto cuesta con los equipos más económicos o con unos equipos intermedios. Puedes ir cambiando e ir viendo ese tipo de cosas, te permite hacerlo.
Lo que no te va a permitir, o sea, una de las cosas que es súper crítica y que no te va a permitir cambiarlo después es decidir el local que vas a alquilar. Una vez que decidiste, eso no lo puedes cambiar. Entonces hay que tomarse un tiempo para decidir correctamente o estar claro en lo que quiero para decidir el local que voy a alquilar. La ubicación, el tamaño, si se alquila, si se compra, ese tipo de cosas. Esa es una decisión súper estratégica y hablábamos un poquito de eso. Esas decisiones que luego es muy difícil arrepentirte, ¿no? Si ya alquilaste, ya firmaste el contrato por 3 años, por 5 años, por 2 años de local, luego no puedes ir al señor y decirle, le devuelvo, ¿no? Normalmente se estipula una multa si tú desocupas antes de tiempo, ¿no? Esa es una de las decisiones más importantes y que tenemos que estudiarla cuando recién comenzamos el simulador. Muy bien. Luego en etapa de gestión, ¿no? Competimos con nuestros compañeros, ¿no? Que ellos también tienen un gimnasio, que ellos también van a tomar decisiones inteligentes y vamos a competir con ellos, ¿no? Eso. Vamos a gestionar el centro durante varios años, ¿sí? Si no me equivoco son 3 años, en un entorno en que competimos fuertemente porque nuestros compañeros también saben tanto como yo, ¿verdad? O como cada uno de ustedes. Y bueno, y vamos a tratar de competir para alcanzar los objetivos que propusimos en el plan de negocios, ¿no? Muy bien. Y entonces este es el recorrido, ¿no? Al inicio, la fase de planificación, diseñar el gimnasio, diseñar el plan de negocios. Y una vez que se terminó esa fase, nosotros le decimos simulador, aquí está mi plan de negocios completo, te lo envío, todos lo envían, y entonces el simulador recibe los planes de negocio y cambia, ya sale de la fase de planificación y se pone en la fase de gestión, donde ustedes, ya el gimnasio abre las puertas y ustedes son la alta gerencia del gimnasio que van a velar porque el negocio se desarrolle de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, un poquito quizás el graficado es esto, ¿no? Tenemos un periodo cero, que es el periodo donde hacemos el plan de negocios, y tenemos 3 periodos, que es en cambio donde ya administramos. Cada periodo se supone en el simulador es 1 año, entonces competimos durante 3 años en el mercado. Y en la fase de planificación, pues vamos a intentar calcular la demanda, escoger las instalaciones en la que va a funcionar el gimnasio, escoger el local, la capacidad, ¿verdad? Cómo lo vamos a inclusive a dividir las áreas, escoger qué actividades, ¿no? Qué actividades vamos a ofrecer. Hay una gama de actividades, pero dependiendo del segmento de mercado al que tú te dedicas, vas a privilegiar algunas por sobre otras, ¿no? Vas a tomar decisiones sobre marketing, ¿no? El marketing mix. La idea es avanzar 2 o 3 por semana, ¿o qué? Estas actividades de planificación, sí, probablemente nos vamos a tomar unas 2 semanas o 3 semanas para hacer esto, ¿no? Sí. Entonces ustedes van avanzando poco a poco, ¿no? Les voy a mostrar al final, antes de irnos, si quieren el formulario de cómo se hace eso, aunque el formulario va a estar en el simulador. Tenemos que planificar también las actividades de marketing, decíamos, el marketing mix, ¿no? En este caso es un servicio, ¿no? Eso, el servicio en sí, en qué consiste, ¿no? Qué atractivos tiene el servicio en función de las habilidades, de las actividades, perdón, de las instalaciones. El precio, ¿no? Cómo vamos a poner el precio a nuestros servicios, a las membresías. Vamos a ver que tenemos, aparte del gimnasio, unos 2 servicios adicionales y que tenemos que ponerle el precio. El precio es una de las cosas muy estratégicas, ¿no? Si tú lo pones muy bajo, probablemente o no vas a ganar dinero o vas a perder. Si lo pones en cambio demasiado alto, la gente no va a venir. Entonces, el precio, tenemos que poner un precio en función del valor que nosotros entregamos a los clientes, y es una cosa súper estratégica.
La plaza, pues bueno, va a depender de dónde estamos ubicados y la promoción, ¿no?, de su gimnasio, ¿no? Darnos a conocer al comienzo, eso, dar a conocer las actividades que tenemos, la calidad de nuestras instalaciones para atraer la mayor cantidad de miembros posibles y ojalá que el gimnasio estuviera lleno casi siempre, ¿no? Luego, ¿cómo nos vamos a organizar? La parte eso, el administrador, los empleados, la gente que ayuda a los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? En pocas palabras, ¿cómo va a estar organizado? Luego vamos a pronosticar los ingresos, los resultados y en definitiva, en función de cómo evalúa el simulador, pues vamos a trabajar en esos indicadores que nos ayudan a que el gimnasio o nuestra empresa tenga mayor valor en el mercado, ¿no? Eso por el lado de la planificación, por el lado del plan de negocios, y luego cada periodo, el plan de negocios ya se escribió, ese es un poquito mi guía, mi receta de cómo voy a actuar en los 3 años, pero en los 3 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Nunca lo que planificamos se cumple, ¿no? Entonces pueden pasar muchas cosas y vamos a tener que ir ajustando el marketing, las actividades, los precios, ajustando de ser necesario. Si no es necesario, no. El personal, ¿no? El financiamiento, ¿no? Son las cosas que vamos a tener que hacer ya reiterativamente cada año que estemos al frente de nuestro gimnasio durante los 3 años. ¿Sí? Entonces, los procesos aquí se describen en esta lámina, ¿no? Te muestran la ciudad, cuántos habitantes tiene, cómo está dividida la ciudad en diferentes sectores, te muestran cuáles son los locales que están disponibles, luego qué tipo de instalación es el que quieres poner, etcétera, ¿no? Son cosas que vas decidiendo porque al comienzo, como todo en la vida, tienes que conocer el mercado, tienes que conocer el entorno. Planifica las actividades que vas a ofrecer, planifica las actividades de marketing, la parte de la organización de los empleados, como decíamos hace un rato, los ingresos, los resultados, la evaluación. No debemos dejar de pensar en que para montar el gimnasio necesitamos un financiamiento, qué parte va a ser con capital propio, qué parte va a ser con un préstamo a largo plazo, que va a haber una institución que les normalmente que te hagan un préstamo a largo plazo es muy difícil para los emprendedores, ¿no? Pero en este caso vamos a tener eso. Normalmente en muchas ocasiones se combina algo de préstamo con inversionistas que aportan capital y que son socios nuestros. Bueno, y luego en la parte ya de la gestión de la competencia, pues eso, decíamos, los precios es una cosa estratégica, lo mismo la promoción. Pocas palabras, el marketing mix, ¿no? Las 4 Ps, en este caso no es un producto, sino es un servicio. Y finalmente también tenemos que preocuparnos de que la gente los empleados estén adecuadamente capacitados para que brinden el servicio que queremos que brinden a nuestro segmento de clientes. En pocas palabras, es eso, ¿sí? Y aquí, si quieren, es un poquito, miren, todo esto nos lo mostró en la lámina anterior, son las cosas de la planificación que tiene que estar en el plan de negocios, ¿no? Y para eso, inclusive, para facilitarles, es un mini plan de negocios. Tenemos hasta un formato que les vamos a dar para que les ayude a desarrollarlo. Muy bien, entonces, una de las primeras cosas es la demanda. Fitness Gym está en una ciudad como de unos 2 millones de habitantes, ¿sí? Y la ciudad está dividida en 4 distritos. Te van a dar datos de los distritos, ¿no? De los ingresos, del número de personas, etcétera, para que tú elijas el distrito, ¿no? Una de las primeras decisiones que deberás tomar es seleccionar el distrito en el que quieres ubicar el club deportivo. A los habitantes se los han clasificado en 4 rangos de edad. Cada distrito tiene una distribución diferente, un número de habitantes diferente y un número de personas por esos rangos de edad diferentes. Esta clasificación debe ser bien analizada antes de decidir
dónde ubicar el local y a qué segmento de clientes dirigirte, ¿no? Si ustedes recuerdan el modelo de negocios, recuerdan los 9 componentes, lo vimos el semestre pasado y lo han visto anteriormente en alguna cosa. ¿Cuáles son las 2 primeras cosas que arrancamos con el modelo de negocios? Las 2 cosas, muchos discuten cuál es primero que la otra, pero las 2 cosas son la propuesta de valor, qué voy a ofrecer, para quién, es decir, el segmento de clientes, ¿no? Entonces, con estos datos que te dan la ciudad, y vamos a ver qué segmentos de clientes hay, con los datos que te dan aquí, tú vas a decidir a qué segmento voy a privilegiar, y en función de eso, quizás en qué sector de la ciudad me voy a ubicar, ¿no? Muy bien. Y estos son los segmentos, ¿no? Sí. Tenemos un grupo de deportistas que les fascina hacer ejercicios, que van todos los días. Ya toda esta descripción de esto ya te lo va a dar el simulador, ¿no? Eso, tenemos el aficionado, ¿no? O sea, le gusta, va de vez en cuando, ¿no? Pero eso, hace ejercicio, pero el deportista, en cambio, ese te va a exigir las mejores máquinas, está todos los días metido ahí, ¿no? O quizás hay el senior, ¿no? Alguien como Angelito, que de vez en cuando no va y que no puede hacer unos ejercicios con mucha carga ya, o yo qué sé, ¿no? El ejecutivo, muy ocupado, ¿no? Muy ocupado, pero eso, quiere mantenerse en forma, tiene capacidad de pago, y quizás personas que por problemas de salud les envían a que hagan cierto tipo de ejercicios, personas que hacen la recuperación, ¿no? Y bueno, el simulador nos va a dar características adicionales de esto. Esos son los 5 segmentos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las estrategias genéricas? Decíamos que Supermax y mi comisariato van para un amplio, es decir, son servicios o negocios masivos, ¿no? A Supermax o a mi comisariato va el que tiene mucho, el que no tiene tanto, el de diferentes sectores de la ciudad, por eso están en tantos lados. Entonces, ellos tratan de cubrir un amplio mercado. Déjame decirles de alguna manera. Si mi comisariato, Supermaxi, fueran un gimnasio, ellos quisieran cubrirlos a todos. ¿Ya? Eso, pero hablábamos también, ¿no? Hablábamos de esas 2 estrategias, pero debajo de esas 2 estrategias habían las estrategias de nicho, que las utilizan mucho los emprendedores porque no tienen la capacidad, el capital, el dinero, la experiencia, y primero vas probando para decir yo voy a ofrecerle el servicio a todo el mundo. Entonces, en el nicho tú dices, yo voy a dedicarme a un segmento, yo voy a dedicarme a 2, no me voy a dedicar a todos, yo voy a privilegiar de los 5 segmentos que estamos aquí, mientras Supermax y mi comisariato pueden recibir a cualquier persona, tienen área de recuperación, para los ejecutivos tienen un área VIP para que no se mezclen con el montón de gente, no sé, un hipergimnasio, ¿no? Pero acá nosotros de pronto decimos, ok, yo quiero ser un gimnasio exclusivamente para ejecutivos, o yo quiero ser un gimnasio para los de aficionados, o hay alguien que dice, yo quiero ser para recuperación, ¿no? Eso, vamos a determinar en función de las características, del tamaño, y quizás, ¿por qué de recuperación? Porque todos los demás gimnasios, todo el mundo ha ignorado a los de recuperación, ¿no? Entonces, es preferible ser, dicen, ¿no?, los abuelitos, cabeza de piche. Cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Entonces yo prefiero ser el líder en recuperación que ser la última rueda del coche tratando de competir con un gigante, como decían, con un hipergimnasio, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente esto, hay que estudiar los números que te van a dar. Habrán unos, oye, a todos nos gusta la gente que tiene mucho dinero para pagar, ¿no? Que quizás no va siempre al gimnasio y me permite, no tengo que tener un gimnasio súper grande. Es como un restaurante de lujo, ¿no? Es como un restaurante de lujo.
Si comparamos el restaurante de lujo con el restaurante que vende almuerzos a $3, ¿no? ¿Sí? Un poquito eso, ¿no? Entonces ustedes van a tener que privilegiar. Yo quiero privilegiar a dos segmentos. Ok, ¿cuáles son los dos que quieres privilegiar? Y le vamos a decir al simulador, yo me voy a dedicar a estos. Si viene a un deportista, ok, no le puedo cerrar la puerta, ¿no? Es decir, no le puedes cerrar la puerta a alguien, pero realmente tú no estás preocupado. Yo digo, yo quiero atender al senior y al ejecutivo. Entonces, si viene un deportista, ok. Viene, pero aunque yo no soy para él, pero si él quiere venir, no le puedo cerrar la puerta en la cara. Pero yo no me voy a preocupar de atender a uno cuando mi segmento de mercado son los otros dos, a los que el éxito de mi negocio va a estar en que esos dos estén encantados con el gimnasio, ¿no? O lo otro, ustedes pueden decidir también atender a todos. O sea, eso es cuestión de, eso es, ustedes lo deciden, ¿no? Nuevamente, regresando a las estrategias de deporte, no hay estrategias mejores que otras. Hay estrategias más coherentes y mejor ejecutadas, ¿no? Entonces, decía, en Ecuador parece que el más exitoso es Supermaxi. Vende más, tiene más clientes, gana más dinero. Es una marca más reconocida y admirada que mi comisariato. En Estados Unidos y en el mundo entero, Walmart es el principal retailer del mundo, ¿no? El más grande hasta ahora del mundo. Muy amenazado por Amazon, pero el más grande del mundo. Vende más de... vende como 600 billones de dólares al año. Billones, ¿no? Para que tengan una idea, Supermaxi vende 2 billones al año. Es decir, Walmart es 300 veces más grande que Supermaxi, ¿no? Para que tengan una idea. Walmart? 600. Entre 500 y 600 billones de dólares al año. Es un verdadero monstruo, ¿no? Monstruo. Un monstruísimo. Muy bien. Bueno, entonces esto también es otra decisión hiperestratégica, ¿no? Por eso vuelvo e insisto, en el modelo de negocios, lo primero que decides es cuál va a ser mi propuesta de valor y el segmento de cliente. Las dos cosas están asociadas absolutamente, ¿no? Porque van a depender del segmento de clientes lo que yo le quiero ofrecer de diferente a él, que los demás no ofrecen. Muy bien. Y bueno, luego las instalaciones, ¿no? Entonces van a haber 12 locales disponibles, como eran 4 sectores, entonces serían 3 locales por cada distrito de la ciudad, y los que va a seleccionar, los que tú vas, y te va a decir las características, el tamaño, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y tú vas a seleccionar, algunos se venden, algunos se alquilan, ¿no? Vas a seleccionar en función de esas cosas. Luego la otra cosa que tienes que decidir son las instalaciones, ya el local, ¿no? Cómo lo vas a distribuir y la calidad de las instalaciones que vas a poner, ¿no? Entonces, entre las cosas que tú, por ejemplo, van a ver a personas que de pronto les interesa muchísimo la sala de fitness, a otros quizás la piscina, y a algún segmento la piscina es una cosa secundaria, o que hay squash, quizás le interese al deportista, pero al de recuperación. Entonces, miren cómo es de importante que tengas claro a quién vas a apuntar, ¿no? ¿Cuál es tu segmento? ¿Cuál es tú o tus segmentos de mercado que vas a privilegiar? Bueno, y entonces eso, vamos a ver de priorizar el tamaño y todo esto y cuánto invertimos en cada una de estas cosas, en la sala de fitness, en piscina, de qué tamaño. Hay unos que quieren una piscina enorme, hay otro, ok, está chévere, pero para mí una piscina pequeñita está bien, ¿no? Va a depender del segmento. Esto de la cancha de squash, la sala de actividades. Por ejemplo, los de recuperación, ellos te van a exigir una increíble sala de fisioterapia y recuperación, ¿no? Y las áreas comunes, ¿no? Los lockers, ese tipo de cosas que debemos de tener. Ok. Entonces, una vez que hayas seleccionado el local, debes distribuir esa superficie y claro, tú seleccionaste con un tamaño. Tú vas a ver que hay locales pequeños y hay locales grandes, ¿no?
Y luego que has seleccionado, entonces vas a distribuir esa área, ¿no? Los metros cuadrados que tiene el local. Ya hay un parámetro clave para el diseño, no sé por qué dice restaurante, ¿no? Es gimnasio, y esos son los coeficientes de metros cuadrados asignados por el cliente, ¿no? Entonces, eso te van a indicar cuál es el estándar, ¿no? Y en definitiva es eso, ¿no? Para que los clientes, no sé por qué, como yo imagino como ¿se acuerdan que teníamos lo del restaurante? Entonces, quizás hay aquí algún pequeño error. Bueno, en todo caso, es decir, mientras más área le asignas a cada cliente, más cómodo está el cliente y no están amontonados, ¿no? Un ejecutivo no va a querer estar en una sala atestada de personas, ¿no? Quizás el deportista le importa, o sea, no tiene problemas. Y aquí está, ¿no? La media del sector es 1.8 metros cuadrados por cliente. Si tú vas a un segmento más exigente, que le vas a cobrar más, entonces tú no quieres darle 1,8 metros, tú vas a querer darle 2 metros, ¿no? Si tú quieres, en cambio, cobrar menos, enfocarte a los costos, entonces tú no vas a darle 1,8 metros, le vas a dar 1,6. Me explico, ¿no? Esto nada más, oye, la media del sector es esta. Tú decides si das más comodidad o menos comodidad, ¿no? Va a depender del segmento de clientes, va a depender de tu estrategia. ¿Quieres ir con precios bajos porque quieres tener costos bajos? Ok, entonces tenemos que darle menos espacio a cada cliente, 1,6, 1,5, yo qué sé. Un coeficiente alto soporta, ¿no?, lo que estamos diciendo, una mayor sensación de confort para los clientes, pero vas a tener menos capacidad, ¿no? Entonces vas a poder recibir menos clientes. Hecho que obviamente va a tener impacto en tus ingresos, pero ¿cómo vas a compensar esto? Cobrándoles más, ¿no? Si les das más comodidad, es justo que les cobres más. Si le das más incomodidad, es justo que les cobres menos, ¿no? Un coeficiente bajo supone una mayor capacidad, pero un menor confort, ¿no? Ok. Luego tenemos las actividades, ¿no? Y eso, en tu gimnasio puedes realizar múltiples actividades dirigidas eso, por empleados especializados. La oferta es amplia, se pueden llevar a cabo todas estas actividades: tonificación, pilates, estiramiento, piscina, aqua gym. Bueno, que es un poquito todo lo que está aquí, ¿no? Esas son las opciones. ¿Cuáles vas a elegir? ¿Cuáles vas a privilegiar? Nuevamente va a depender de lo que tú has pensado, el segmento de clientes que elegiste, ¿no? Y todo eso. Nos va a dar datos sobre estas cosas, pues para que tratemos de tomar decisiones coherentes, ¿no? ¿Sí? Luego, estas actividades pues tienen costos, ¿no? Entonces, aquí puedes tú decidir el coste promedio de las actividades. Mientras mayor costo asignas a la actividad, pues mayor calidad va a percibir el cliente. Y claro, es decir, en pocas palabras, estás poniendo recursos para esto, lo que te puede dar la diferenciación con los demás gimnasios de la competencia, ¿no? El número de actividades también es importante. Las actividades son uno de los principales reclamos que hace el público en tu gimnasio. Cada una de ellas congregará un mayor porcentaje de un segmento, ¿sí? ¿No? Entonces, segmentos hay que prefieren ciertas cosas. Ponían los señores de recuperación, quieren una increíble sala de fisioterapia y recuperación, ¿verdad? El deportista no le para la bola a eso, ¿no? A menos de que se enfermara, ¿no? Pero el deportista es más joven, ¿no? Bueno, entonces debes escoger cuidadosamente cómo evoluciona el número de actividades para conseguir dar respuesta a lo que quieren tus socios, ¿no? Planifica el número, sí, tú puedes planificar las actividades de cada semana en tu gimnasio, ¿no? El tamaño de las instalaciones con el número de actividades que se realizan deben ser coherentes en función del confort que quieres darles a tus miembros. En el simulador vas a encontrar un informe del nivel de ocupación de la piscina y de la sala de actividades, ¿sí? Eso, es decir,
¿Qué quisiéramos que las actividades que hemos diseñado, pues la gente las elija, las ocupe, las utilice, ¿no? Eso es lo que queremos. La ocupación, ¿no? Esta es la ocupación del gimnasio, la tasa de ocupación. Lo mismo esto, uno mide en un restaurante las mesas que se ocupan, en un hotel las habitaciones que se ocupan, y este es un parámetro súper importante para el éxito del negocio, ¿no? Los participantes, en función del diseño del negocio, reciben por parte del sistema, por parte del simulador, una evaluación preliminar del atractivo. Miren que vuelve a poner restaurante, del gimnasio. Y a partir de esto, estiman la ocupación, deben estimar la ocupación del gimnasio. Es muy importante llevar a cabo una correcta estimación del nivel de ocupación y del volumen de clientes. ¿Por qué? Porque de eso va a depender tus ingresos, ¿no? No es lo mismo tener un gimnasio con el 50% con el 50% de capacidad ocupada a tener un gimnasio con el 80% de la capacidad ocupada, ¿no? Entonces, evidentemente, mientras más ocupada quiere decir que hay más gente, y mientras más gente tienes más ingresos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y nos ayuda a proyectar los ingresos. Luego tenemos las actividades de marketing, y básicamente tienes 5 actividades de marketing, y nuevamente también te permite el simulador que digas, yo quiero hacer publicidad por internet. O como mi segmento es, yo qué sé, el segmento de las personas senior, no, yo tengo que hacer mailing offline, o tengo que hacer buzoneo, o lo que sea. O tengo que publicar en los medios tradicionales, masivos, radio, prensa, televisión, ¿no? Entonces, nuevamente, esto también depende, tú privilegias dependiendo del segmento que tú elegiste, porque conociendo tu segmento, sabes qué tipo de medio de comunicación él prefiere, ¿no? Ok, y bueno, ¿y cuánto vas a invertir en cada una de estas cosas, ¿no? Luego la parte de la organización, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos empleados necesitas para ofrecer el servicio que quieres ofrecer? En la dirección, ¿no? ¿Cuántos administradores, ¿no? Porque por la hora no puede ser uno solo. Hay la parte de recepción, la parte de comercial que trata de captar nuevos socios, los asesores que están en las actividades acompañando a las personas para ayudarlos. Vas a tener que tener un fisioterapeuta en la sala, ¿no? Y vas a tener la gente de mantenimiento y limpieza para que esté impecable, ¿no? Ok. El sistema te ayuda a calcular el número de empleados, la plantilla estándar, en función del área que tiene tu gimnasio. Pero, más sin embargo, si tú quieres dar un mejor servicio o un servicio más económico, tú puedes, ¿no? Variar esa plantilla hasta un 15% más, hasta un 15% menos, ¿no? ¿Ok? Y claro, ¿no? Si yo aumento hacia arriba, ¿no? Un 15% más, un 12% más, pues aumentan mis costos, pero mejora mi servicio. Si en lugar de aumentar, bajo, disminuyen mis costos, disminuye la calidad de mi servicio. Nuevamente, todo esto, si ven, o sea, todo va enganchado de que tenga coherencia con el segmento de clientes a los que tú estás privilegiando. El nivel de salarios también, ¿no? Es decir, hay un nivel salarial que se ha averiguado que es el del sector, pero si tú quieres tener a los mejores empleados, tienes que pagar un poco más. Y si quieres ahorrar, ¿no? Y miren, esto nosotros lo podemos ver, o sea, la próxima vez que vayan a mi comisariato de Supermaxi, fíjense, y ustedes van a ver con seguridad lo que yo percibo, ¿no? A la final me puede decir que estoy equivocado, pero es lo que yo percibo. Los empleados, el cajero, el señor que te ayuda en la percha, ¿no? De Supermaxi es gente más capacitada, más entrenada,
estoy seguro, tienen mejores estudios. Y evidentemente, claro, si esa persona cuesta más. Ellos saben que les cuesta más. Supermaxi sabe que les cuesta más pagarle a un empleado de ellos que pagar a un empleado de mi comisariato. Pero mi comisariato trata de conseguir empleados más económicos porque su estrategia es tener menores costos, ¿no? Entonces, si ven, todo va, o sea, la clave de todo esto y en el emprendimiento en general es la estrategia que tú sigues, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ok. En cuanto a la plantilla, ¿no? Eso, algunas características importantes, ¿no? Es el trato que se da al cliente, el trato amable, ¿no? El atenderlo rápido, una actitud de ayuda y todo esto, ¿no? La preparación técnica, ¿no? Y las habilidades de la organización, ¿no? Son estos rasgos que tratamos de buscar en el personal, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos los gastos de mantenimiento, ¿no? El simulador permite asignar un presupuesto para los gastos de mantenimiento y ese presupuesto está entre el 0.75 y el 5% de la inversión total realizada, ¿no? Nosotros decíamos, calculamos la inversión, entonces se estima, ¿no? Que es menos del 5%, pero más del 0,75%, ¿no? Si fuera que la inversión fue de, me invento, $1 millón solo para hacer el cálculo fácil, ¿no? El 5% de $1 millón serían 50,000 dólares máximo, y el 1% de $1 millón serían 10,000, 7,500 dólares, es decir, serían entre 7,500 dólares a 50,000. Nuevamente, si yo quiero tener más mantenido, voy a estar alrededor de los 50. Sí, no me preocupa que se dañen y yo que sea, y estoy dispuesto a tolerar las quejas de los clientes y que algunos se vayan, pues voy a ponerme por los 7,500. Nuevamente, va a depender del segmento de mercado que elijas, ¿no? Y de tu estrategia. En el sector de fitness existe mucho material complementario y máquinas. Es importante la partida dedicada al mantenimiento. Y claro, lo que no quieres es que se dañen del todo, porque sustituir una máquina completa porque ya está tan deteriorada es muy costoso, ¿no? Entonces, alguno dirá, ok, yo no quiero invertir 50,000, tampoco quiero invertir 7,500, quiero invertir 20,000, quiero invertir, o sea, ahí ustedes, eso es algo en lo que ustedes se tienen que mover, ¿no? Ustedes son los que deciden. Muy bien. Ahora, este es otro componente del business model, ¿no? Las fuentes de ingresos. Todo lo que vimos hace un rato, en cambio, que eran los gastos, esas son la estructura de costos, ¿verdad? Miren cómo asociamos la teoría con esto, ¿no? ¿Qué hora tenemos? Ok. Isabela, me avisa por ahí cuando ya es hora, ¿no? Ok. Los ingresos, ¿no? Las fuentes de ingresos. Las fuentes de ingresos principalmente de su gimnasio son 3. Cobramos por matrícula, ¿no? O sea, por inscribirte. Cobramos las cuotas mensuales de membresía y cobramos también por alquilar los lockers, ¿verdad? Y por el alquiler de toallas si quieres usar las toallas del gimnasio, ¿no? Esos son los 3 rubros que hacen las fuentes de ingreso del gimnasio. ¿Cuál de estos rubros es el más importante? Hola, Isabelita. Isabela. Profe. ¿Qué dijiste? Sí, ¿algo dijiste? Sí, ¿me escuchó? Sí, no te escuché por eso. Ah, ya. Yo digo los cuotas mensuales. Exactamente. O sea, las membresías, las cuotas mensuales, esa es la principal fuente de ingresos y es la que tenemos que cuidar. Probablemente es posible, alguien de ustedes podría decir, ok, yo para captar nuevos alumnos no voy a cobrar la inscripción, no voy a cobrar la matrícula, ¿no? Claro, dejo de recibir eso, mi esperanza es que con eso lleguen más personas, ¿no? Ese es el principal rubro, ¿no? El segundo principal rubro serían las matrículas
y quizás el rubro de menor importancia serían los lockers y las toallas, ¿no? Pero en todo caso, eso es lo que tenemos. Esas son nuestras 3 fuentes de ingresos. La matrícula es un pago que realizan una sola vez todos aquellos socios de nuevo ingreso en el momento de la inscripción. La cuota mensual, ¿no? Es el pago que de manera mensual hacemos para acceder a todas las instalaciones del centro deportivo. Y los lockers o taquillas y las toallas es un servicio extra que ofrece el gimnasio por la que percibe ingresos y por lo tanto ustedes deben decidir el precio. La taquilla es el armario individual que se usa para guardar ropa o objetos personales, ¿verdad? ¿No? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces veamos un poquito ya cómo calculamos los ingresos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿los ingresos de qué van a depender? Del tamaño, ¿no? De la capacidad, ¿no? Y la capacidad depende del tamaño del gimnasio. También de la tasa de ocupación, ¿no? Mientras más ocupado, más ingresos, ¿no? Mientras más capacidad, más ingresos, ¿sí? Y esto de alguna manera, ¿no? Y esto de alguna manera me determina el número de socios máximo que puedo tener. Si entonces tengo este número de socios, 100 socios y cobro $30 mensuales por 30, entonces ya sabemos el ingreso por el ingreso por las cuotas mensuales, ¿verdad? Aquí tendría ya, ¿no? El número de socios por la cuota mensual. A ver, los socios que vienen por primera vez, ¿no? La matrícula que se cobra por una sola ocasión. Entonces, el número de nuevos socios por el precio de la matrícula. Están los ingresos de la matrícula. Y finalmente, el último ingreso era el de las taquillas y las toallas. El número de clientes que quieren taquillas y toallas por el precio. Sumo los 3 ingresos y eso es el total de ventas o de ingresos que tiene mi gimnasio, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que queremos hacer de esto? Maximizar que esos ingresos sean lo más altos posibles, ¿no? Mientras más altos, más dinero vamos a ganar porque luego tenemos que quitarle todos los gastos, ¿no? Ok. En cuanto a los resultados, ¿no? Entonces tenemos que hacer una previsión, ¿no? En el plan normalmente hacemos eso, una previsión de los resultados y luego la evaluación, ¿no? ¿Se acuerdan? No es que vamos a llegar a hacer eso, ¿no? Pero la TIR es cómo hacemos la evaluación financiera y a ustedes les han enseñado a hacer eso. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta luego de que hemos calculado los ingresos? Los costes, ¿no? Los costes de venta. Ok. Lavandería, limpieza del gimnasio, ¿no? Esas toallas que alquilé, todo eso. Las actividades tienen un costo. Los suministros que consumo para hacer todas estas cosas tienen un costo. Entonces, bueno, esos son parte de los costos de venta. Luego tengo los gastos de operación, ¿no? Lo que invierto en marketing, lo que invierto en cerrar las ventas, los gastos del personal, los sueldos y salarios del personal, los gastos de mantenimiento que veíamos que era del 0,75 al 5%, los gastos generales, ¿no? Son los principales gastos de la operación. Luego, bueno, cuando elegí el local, elegí el tipo de instalaciones, las actividades, etcétera, 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 pues yo tengo que sumar o el simulador me ayuda a calcular la inversión total necesaria, ¿sí? Y entonces el simulador te ayuda calculando cuánto, es decir, si tú eliges este local con estas dimensiones y todo esto, y este tipo de instalaciones y equipos, tu gimnasio te va a costar tanto. El simulador te ayuda, pero te ayuda en función de lo que tú decidiste, ¿no? ¿Ok? Y entonces si me dicen, mi gimnasio va a costar 100,000, 200,000, 50,000, 1,000,000, entonces luego, ¿qué es lo que? Bueno, ¿y cómo financio esto? ¿Dónde consigo esa inversión necesaria? ¿No? Y entonces tienes dos caminos, normalmente utiliza los dos simultáneamente. Tú te pones un gimnasio porque algo tienes ahorrado, ¿no? Es decir,
Nadie te va a prestar todo el dinero. El gimnasio cuesta, me invento, 100.000 y te van a dar los 100.000 para que lo pongas. Normalmente los socios tienen que tener algo ahorrado y ese es su aporte, ¿sí? Ese es el capital social inicial para financiar, ¿no? Entonces supongamos, solo por poner un ejemplo fácil, que el gimnasio cuesta 500.000 y somos 2 socios, cada socio va a aportar 50.000 y 50.000, entonces, ¿cuánto tenemos de capital social? 100.000. ¿Cuánto es la inversión? 500.000. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Nada más para hacerlo rápido, ir y buscar en el banco que me hagan un préstamo de $400.000, ¿no? ¿Sí? Si tuviéramos 200, el banco le vamos a pedir 300. Si tuviéramos 400, solo le vamos a pedir 100. Si tenemos los 500.000, le vamos a pedir 0, ¿no? ¿Ok? Pero ese de no pedir nada, normalmente es difícil que el emprendedor para iniciar tenga esa cantidad de dinero, ¿no? Muy bien. Bueno, y luego pues también el simulador nos va a ayudar a construir el balance y el estado de resultados o el estado de resultados permítanme. Bueno, nos ayuda a construir, en pocas palabras, entonces vamos a tener los estados financieros que también el simulador nos lo ayuda a construir en función de las decisiones que hemos tomado, pero también nos va a ayudar no solo al comienzo, sino en cada uno de los años, el simulador nos va a ayudar a hacer eso. Ahora, eso es algo que nosotros ya lo sabemos hacer, ¿no? Es decir, a nosotros nos han enseñado cómo proyectar los estados financieros, pero realmente no queremos, es decir, nos tomaría mucho tiempo estar haciendo cada cosita esta y el simulador nos ayuda, ¿no? Porque realmente lo que queremos ver con el simulador es qué es lo que deciden, que sus decisiones sean coherentes, evaluar sus decisiones, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces el simulador nos ayuda con muchas de estas cosas. Veamos entonces, tenemos ya poquitos minutos, el estado de resultados, sabemos cómo se construye, ¿no? Entonces la primera línea del estado de resultados son los ingresos, que ya vimos hace un rato, que se calculaba sumando los 3 tipos de ingresos que tenemos, menos el coste de las ventas, que también ya veíamos cómo se calculaba, ¿no? ¿Sí? El coste de las ventas. ¿Ok? Entonces, el ingreso menos costo de las ventas, ¿qué es lo que le da? El margen bruto, ¿no? Ok. Al margen bruto le vamos a quitar los gastos de operaciones. Y los gastos de operaciones están acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué son los gastos de sueldos y salarios, los gastos de marketing, los gastos generales? Y entonces este margen bruto menos los gastos de operaciones te da el resultado bruto. ¿Sí? Si a esto le quitamos el pago de intereses al banco, la depreciación de los activos, de las máquinas que hemos comprado, etcétera, etcétera, todos los activos que se deprecian, entonces vamos a tener la última línea, lo que dicen los gringos, el bottom line del estado de resultados, que es el resultado neto, así es como lo llaman los españoles, y nosotros le decimos la utilidad neta, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Luego, tenemos esta parte de la evaluación. En esta parte se recoge de manera resumida los resultados de todas las decisiones que hemos tomado para la planificación, para el plan de negocios. De esta manera, ¿no? Es posible, es decir, el simulador, cuando terminas el plan de negocios, te evalúa. ¿Y cómo te evalúa? ¿No? Te va a poner, sigue la fórmula esta del semáforo, ¿no? Entonces, él te va a decir, ok, aquí tienes verde, aquí tienes rojo, aquí tienes amarillo, ¿no? Verde está bien, amarillo, precaución, rojo, anda a revisar, quizás tengas que cambiar algo, parece que por ahí algo no está tan bien, ¿no? Antes de terminar y enviar el plan de negocios, él te lo evalúa, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y bueno,
te evalúa todo este tipo de cosas, ¿no? Las instalaciones, todo esto, no más que nada que sea coherente, ¿no? Eso, lo que él te evalúa es la coherencia, ¿no? ¿Ok? Y bueno, yo creo que luego viene la parte de gestión. Esto lo podríamos ver en la clase siguiente para terminar esto, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿qué hemos visto? Todo lo que se refiere a la fase de planificación para hacer el plan de negocios, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. La presentación está puesta en la plataforma. No sé si ya se pudo ingresar a la plataforma. Bueno, me decían que sí podían. Está ahí. También en la plataforma está puesto el manual del estudiante. Entonces, el manual, o sea, esta presentación es un resumen del manual. Es súper importante que esto lo tengamos siempre a la mano. No es que hay que sabérselo de memoria, no, pero sí comprender cómo funciona todo, ¿no? Si no comprendes esto, o sea, las decisiones que van a tomar, quizás van a tomar decisiones muy erróneas. Vuelvo y repito, no hay que sabérselo de memoria, pero hay que comprender el panorama general, ¿no? Eso es lo importante. No sé si hay alguna pregunta. Por mi lado, no, profe. Ok, Rebeca, Doménica, te puse asistente, Doménica, porque tenía la certeza de que iba a venir. Gracias, profe. Ya. Yo creería que no, yo creo que a lo que vayamos haciéndolo, ahí capaz pueden surgir más preguntas. Iban a surgir preguntas, de hecho, sí, Isabela, tienes toda la razón. Ok, bueno chicos, entonces por hoy día les envío un abrazo y nos vemos el día, ¿qué día es? Después. El día jueves, ¿no? Ok, ya, nos vemos otra vez, ok. Un abrazo a todos, ok chicos. Gracias, profe. Bye. Profe, gracias. Bye. Pues.